tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia y hoy tendremos un programa muy especial, pues vamos a estar con el padre Michel Yontop para hablar sobre la renuncia a la Iglesia Católica hace algunas horas nada más, y también con el padre Marco Arana para hablar sobre su postulación en estas elecciones y al Frente Amplio, nada menos. Bien, ahora sí le tomamos la temperatura al Océano Pacífico y vemos cómo están las ondas Kelvin ante la llegada del fenómeno del Niño con termómetro marítimo. Y ahí está, termómetro marítimo, la temperatura del mar y también estos aires calientes sobre el nivel del mar que atraen y permiten la llegada del fenómeno del Niño, lamentablemente. Talara, 23 grados. Vamos ahora sí con Pimentel, 21.5 grados, se ha incrementado la temperatura, aunque se viene manteniendo del día anterior también. Y vamos con uno de los puertos principales, el puerto de Salaberry, 20.5 grados. Bien, preocupación en nuestra costa norteña, fenómeno del Niño, ya lo estamos viviendo. ¿Qué esperamos? Hay que empezar a reparar los techos de nuestras viviendas, que por ahora es lo único que se puede hacer, y esperar que las autoridades se ocupen de que nuestra ciudad no se inunde como ya se vivió en anteriores fenómenos del Niño. Bien, ahora sí la pregunta de esta noche en prueba de verificación ciudadana. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Y ahí está, prueba de verificación ciudadana de hoy en Democracia. ¿Estás de acuerdo o no con la renuncia de los sacerdotes y obispos a la Iglesia Católica? Bien, y esperamos tu respuesta a través de las redes sociales, con el Facebook/Democracia UCB, a través del Twitter @DemocraciaUCB y con el hashtag Democracia a las 7, a través del teléfono fijo 481622 o a través del RPM numeral 958590-006. Empieza a darnos tu opinión ya y a sacar tus conclusiones de la entrevista que mantendremos luego de la pausa con el padre Michel Yontop. Bien, pausa y regresamos aquí en Democracia. El tema de la noche en Democracia, y antes de presentarle a nuestro invitado de lujo, porque hoy justamente el programa es muy especial, vamos a hablar de la Iglesia y también la renuncia de los sacerdotes a la Iglesia para postularse en las próximas elecciones. Más adelante vamos a estar con el padre Marco Arana para hablar sobre política. En tanto, les lanzo la pregunta de esta noche. ¿Estás de acuerdo con la renuncia de los sacerdotes, obispos a la Iglesia Católica? Su opinión a través de las redes sociales, si estás cerca de una red social, lo tienes en el teléfono, estamos con el Face/DemocraciaUCB, a través del Twitter @Democracia y con el hashtag Democracia a las 7. Puedes comunicarte y sacar tus conclusiones de nuestra entrevista o hacer las preguntas que creas necesario a través de nuestra línea telefónica 481622 o a través del RPM numeral 958590-006. Atención, nuevamente la pregunta de esta noche. ¿Estás de acuerdo con la renuncia de los sacerdotes y obispos a la Iglesia Católica? Pues bien, iniciamos el debate de hoy y te invito a que participes a través de nuestra pregunta en prueba de verificación ciudadana. Bien, nos vamos en tanto con la previa y la pregunta justamente tiene que ver con este tema. Vamos con la previa. Listo. Bien, y ahí estuvo nuestra previa y la opinión de la gente, y le preguntamos y también le presentamos a nuestro invitado en esta noche, padre Michel Yontop Ruiz. Buenas noches, bienvenido. 12 años al servicio de la Iglesia Católica y ha causado un revuelo, no solo en la Iglesia, aquí en la región Lambayeque, sino ante miles de feligreses que lo quieren. Además, usted es uno de los padres más carismáticos que tenemos en la región Lambayeque y el más querido. ¿Qué pasó? ¿Se desilusionó de la Iglesia? Es la pregunta que muchos se hacen para que usted haya renunciado. Buenas noches, Rocío, gracias por la invitación. Saludar a todos los que están en sintonía del programa Democracia. Y bueno, sí, es verdad, el padre Michel, que ustedes conocen, o para los que no me conocen, yo soy un sacerdote nacido en Chiclayo, soy de aquí, de la misma región.
y he tenido el detalle de brindar una conferencia de prensa el día lunes pasado para comunicar a la prensa regional. ¿Por qué lo he hecho? ¿No? Porque de repente la pregunta puede ser, si algunos se van, no hacen conferencia de prensa, ¿no? Claro. Simplemente se van y ya está. Lo que pasa es que durante estos 12 años de mi labor sacerdotal, yo he estado muy ligado a la prensa. Siempre he tenido el detalle de poder invitar a los amigos periodistas, comunicadores, locutores, para poder presentar a Chiclayo mis actividades parroquiales, ¿no? Ha roto ese mito que hay, siempre hay una barrera entre la iglesia y la prensa, ¿no? Es algo muy cerrado. Para hablar con un sacerdote hay que hacer muchos malabares y difícilmente a veces se consigue una entrevista con un obispo, con un padre. Usted ha tenido esa cercanía con la prensa, pero justamente es esa prensa quien afirma que usted ha renunciado para postularse al Congreso. ¿Qué tan Bueno, cierto es eso es lo que se dice, ¿no? Como también dicen que el padre Michel se fue porque tenía una relación sentimental, porque ¿No está enamorado usted? ¿No se va a casar? Nada, para nada. Yo no me voy a casar por ahora, lógicamente, ¿no? Es una posibilidad. Creo que toda persona tiene derecho a rehacer su vida, a ser feliz, ¿no? ¿No hubo desencanto al interior de la iglesia? Cosas que no le gustaron, no, que al le ha hecho contrario, renunciar. yo me voy agradecido con la iglesia por todo lo que la iglesia me ha dado en estos 20 años, porque yo desde que tengo 16 años, mis 8 años de formación hasta el 2003... ¿Tampoco riñas con el obispo? No, en absoluto. Somos muy amigos con el señor Roberto, a quien yo el día sábado pasado le he visitado en su despacho episcopal para comunicarle mi decisión de apartarme de la labor pastoral en Chiclayo, ¿no? del ejercicio de tener una parroquia, de la administración de los sacramentos, ¿no? Porque cuando un sacerdote decide esto, pues ya no puede vivir de los sacramentos porque no está bien, ¿no? Porque ya él ha roto esa relación que hay con la iglesia de manera... ¿Pero por qué porque sí. Ha tenido que haber un desencanto? O si no ha habido un desencanto, pues algo que pese más que esta fe que usted, bueno, no pongo en duda la fe, en todo caso está mal dicho, pero que le haga desanimarse de seguir dentro de la iglesia para aspirar a otras cosas. Yo estoy hace 7 meses fuera de la parroquia. Desde el mes de febrero yo pedí vamos a llamar entre comillas, mis vacaciones, ¿no? Porque tenemos derecho a tener unas vacaciones. Es más, según el derecho canónico de la Iglesia, un sacerdote tiene derecho a pedir un año sabático. Es un año de reflexión, de tranquilidad, de un poquito también pensar en tu salud, porque somos seres humanos, no somos ángeles, no somos gente que ha bajado del cielo. El sacerdote se enferma, el sacerdote tiene debilidades, el sacerdote tiene dificultades, tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que dormir, etcétera, como cualquier persona común y corriente. Entonces yo en el mes de febrero pues a Monseñor Roberto le pedí un tiempo prudencial para descansar, para un poquito ver mi salud. Yo lamentablemente desde el 2011 tengo una diabetes, ¿no? Entonces a veces el trabajo, las pocas horas para comer a las horas o para estar al tanto, a veces como que me pasaron factura muchas veces, ¿no? Y siempre he trabajado sin negarme nada, cuando he dado todo de mí. ¿Por qué? Porque yo fui formado en el seminario de Chiclayo totalmente gratis. Yo no pagué un sol para formarme. Además, y también, usted desde pequeñito ha sido acólito, yo fui acólito, Entonces... en mi parroquia en Diego Ferré, yo soy Diego Ferré, fui acólito del padre Ricardo Guerrero, que es toda una institución en Chiclayo. Sí, claro que sí. Y el 2003 me ordené sacerdote y me ordené pues para trabajar en la iglesia. He trabajado en muchas zonas de Lambayeque, he trabajado en Santa Cruz, que es la provincia cajamarquina. Además, Ferreñafe, que lo adora, ha pasado por muchos pueblos Ferreñafe, jóvenes, ha estado muy de cerca con la gente que más he hecho una necesita. labor que no necesito el aplauso de la gente, simplemente sentirme contento conmigo mismo, que Dios se sienta contento con lo que yo he hecho. Y bueno, y creo que a partir de hoy, pues, ¿no? Desde el día sábado pasado que yo le hice saber a Monseñor mi intención de poder tener desligarme de la iglesia y mi ministerio sacerdotal para ser
proyectos personales, que todo es una posibilidad, ¿no? Porque el padre Michel... ¿Y dentro de esos proyectos personales está a lo mejor una aspiración de algún cargo político? Mira, yo... ¿No descartas si hay no alguna descarto. invitación? Soy una persona que me he dedicado todos estos 12 años de vida sacerdotal a hacer proyección social con la gente. Me gusta mucho el tema de la proyección social. He palpado de cerca la necesidad de la gente cuando fui a Olmos, cuando era un Olmos pobre. Ahora un Olmos ya está mejor, ¿no? Además sería una buena opción, ¿no? Yo creo que... Y en los dos últimos pueblos jóvenes que he trabajado, Cruz de la Esperanza y Tupamaro, que son dos pueblos jóvenes, más Cruz de la Esperanza que Tupamaro, en Cruz de la Esperanza he palpado de cerca la realidad difícil de tantos ancianos, de tantos niños que si bien sí también era una parroquia pobre, porque no era una parroquia de muchos recursos, pero yo trataba de hacer maravillas para ayudar a la gente, colaborar con la gente, porque te tocaban la puerta a veces. Pongámonos, padre, en un escenario político. ¿Aceptaría una invitación de partidos de la izquierda? Yo escucharía propuestas primero, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo siento que la política está muy mal intencionada, ¿no? Y no sé si está bien lo que voy a decir, pero yo hago una comparación entre la política y la iglesia, ¿no? Y la iglesia con la política tienen una finalidad, la finalidad de la iglesia, que es el servicio. Yo pienso que la iglesia está puesta en el mundo para servir porque Cristo vino a servir, ¿no? Y la política está puesta en el mundo para que los políticos sean servidores, porque para eso los eligen, ¿no? Entonces pienso que desde mi tribuna sacerdotal yo me quedo contento, me siento satisfecho, me siento feliz de haber servido a la gente en todas las dimensiones. Bien, entonces... Para que la gente lo entienda, ¿a qué renuncia el padre Michel? ¿El padre Michel ya no puede hacer misas? No. ¿Para nada? No. ¿A qué más renuncia? Yo renuncio a no hacer misas, a no tener una parroquia, renuncio también a no administrar los sacramentos que son propios del sacerdote, para dedicarme a cuestiones personales, puede ser la política. Me gustan mucho los medios de comunicación, podía estudiar la carrera, ahora tengo tiempo para estudiar la carrera y venir a la universidad, escuchar clases, porque cuando eres... Tampoco descarto no, clases de teología. Yo puedo ser profesor, puedo dar clases en una universidad, puedo dar clases en un colegio, puedo crear pues alguna institución de beneficio para los más pobres. O sea, puede casarse, me puedo casar pero lo que porque tengo descarta libre. Es a lo mejor integrar alguna asociación de padres que se dicen padres curas casados que tienen familia. No, yo no estoy inmerso en ese tema, ¿no? Porque ahí hay un poquito el tema delicado, ¿no? Porque incluso sé que o sea, vamos a ver, en esa asociación de sacerdotes entre comillas casados que se dice, ¿no? Porque no son casados, ¿no? Tengo entendido que nadie está casado, ni por la iglesia, ni por lo civil. Pero ejercen misa. Efectivamente, ese es el engaño. Viven ¿verdad? de la iglesia. Ese es el engaño, ¿no? Que hay que a la gente persuadirla, porque cuando un sacerdote sale, renuncia por propia iniciativa, ya no puede celebrar las misas ni confesar. Hacerlo sería, vamos a decir, en el plano civil, usurpación de funciones. Caramba. ¿No? Porque entonces ya que la gente lo tenga claro. Lógico, ¿no? la gente lo tenga confesarse claro. ante un sacerdote que ya renunció a la iglesia. Tampoco vale. Tampoco es válido. Ahora, en peligro de muerte, en la dificultad de una zona que no hay nadie y yo quiero, ¿no? Los santos óleos. Si, por ejemplo, yo estoy viajando en un avión y el piloto comunica pues que el avión está yéndose en picada, yo tengo la facultad como sacerdote de poder absolver a toda la gente que está en la tripulación, ¿no? Mientras esté en ejercicio. No estando en ejercicio también, entonces, porque es un peligro de muerte, ¿no entiendes? Es una situación complicada. Yo puedo ejercer mi sacerdocio, pues lo llevo en mí, ¿no? Porque el sacramento del orden es un sacramento... Así tenga familia, así ya no sea célibe. Así tenga familia, porque el sacramento lo vas a llevar hasta la muerte, ¿no? El sacerdote se muere siendo sacerdote, ¿no? Para toda la vida, porque es como el bautismo. El bautizado es para toda la vida. El orden es para toda la vida. Nadie te lo puede quitar. Solamente se rompen las funciones, ¿no? El trabajo. O sea, ya no puedes tener parroquia, ya no puedes confesar, ya no puedes casar. Eso se rompe. O por iniciativa tuya, o porque ha habido una falta grave la cual se comete, ¿no? Entonces, la gente que acude... ¿Tampoco ha cometido ninguna falta? No, incluso yo el lunes he dicho a la prensa que me someto a toda investigación,
que pregunten si el padre Michel tiene una relación sentimental con alguien, si hay una familia de por medio. No, la única familia que tengo es mi familia de sangre, mi padre, mi madre, que y no sé si la pregunta le incomoda sí. al padre Michel, pero ¿sigue célibe? Claro, hasta ahora, porque yo no salgo por ese motivo. Yo no he vivido hasta ahora lo que un día le prometí a Dios, ¿no? Entonces, a partir de hoy, el hecho de no ejercer, tampoco sería bueno que el padre Michel mañana tú lo veas en el parque con una chica, ¿no? Porque en todo caso, pues se prestaría para la suspicacia, ¿no? Entonces ya sabemos por qué hacerlo el padre, ¿no? No, porque en eso creo que en mi vida me he sabido cuidar, me he sabido mantener. Yo tengo muchos amigos, ¿no? Y amigas en esta vida, ¿no? Tengo muchas personas que han estado a mi lado y que a partir de esta decisión siguen siendo mis amigos, siguen siendo mis amigas. Yo no tengo en la vida enemigos, ¿no? Como para decir, esta persona no me cae, no la puedo ver. No, yo no me he movido en ese plano. Entonces, esas personas que han sido mis amigos y mis amigas, a partir del día sábado, pues han estado conmigo, me han manifestado la voluntad de apoyarme en lo que yo decida, y creo que me siento feliz porque he hecho lo que tenía que hacer. Tengo otros planes personales, que lo que te he dicho hace un momento puede ser cualquier cosa, y además porque el padre Michel ahora tiene que trabajar, ¿no? Porque de qué va a comer, ¿no? Claro que sí. Entonces es una necesidad, creo, que tenemos que cubrir. Bien, padre, hacemos una pausa y regresamos justamente antes de ingresar con nuestro segundo invitado, justamente el padre Marco Arana. Le vamos a preguntar al padre Michel qué opina también de la renuncia de Marco Arana y si está bien que Marco Arana renunció realmente con todo lo legal. Todo está con la ley con Marco Arana. Vamos con esa pregunta y venimos con la respuesta luego de la pausa. Además, puedes seguir votando a través de nuestras redes sociales y también regresamos para comentar algunas respuestas que ya nos enviaron a través del Facebook sobre la pregunta. ¿Estás de acuerdo con la renuncia de los sacerdotes y obispos a la Iglesia Católica? Volvemos con más en Democracia. Continuamos conversando esta noche en Democracia con el padre Michel, y quien hace algunos días, poquitos o horas, podemos decirlo así, él ha renunciado a la Iglesia Católica. Hasta el momento, lo que podemos entender es que para estar más distendido, está abierto a propuestas políticas, pero vamos a leer lo que nos dice la gente y está sacando sus conclusiones a través de la entrevista iniciada con el padre. Cristina Guevara dice: si no se sienten capaces de seguir con el cargo que le otorgó la Iglesia Católica, entonces estoy de acuerdo en que presenten su renuncia, pero me gustaría que den una explicación exacta del porqué de su retiro. Al parecer, padre, no está convenciendo con la respuesta que nos está dando. JJ dice: Por mi parte, yo creo que el obispo renuncia a la Iglesia Católica para hacer carrera política, y por otra creo que hay obispos que no tienen bien en claro qué significa ser portavoz de Dios, no aportan nada en la fe católica. Bien, ¿quién más nos da su opinión? Walter Alan Flores Chávez: pienso que cada persona toma una decisión por algún motivo. Estar o no estar de acuerdo no cambia la realidad. Por otro lado, se debe dar una oportunidad a otros sacerdotes con la misma vocación de amor hacia Dios, y así que guíen nuestros pasos de los cristianos. ¿Quién más nos dice? Enrique Chávez: no estoy de acuerdo. Se supone que ellos tienen el don y la vocación de servir a Dios, y desde un principio hasta el fin. Iván Solís Cornejo nos dice: no es una pregunta cualquiera y no es una respuesta cualquiera. El tema aquí es que los sacerdotes, antes de ordenarse, tienen mucho tiempo dentro del seminario para confirmar el llamado de Dios. Son años de preparación en los cuales tienen la oportunidad de renunciar o no antes de empezar la labor pastoral. Hacerlo después sería una tremenda aberración. Y continúa comentándonos Iván Solís, así es que eso lo dejo para que ustedes puedan seguir leyendo a través de las redes y votando. Padre, ¿cuál es su reflexión a través de las respuestas que nos llegan del Facebook? No, respetamos la posición de las personas, ¿no? Pero yo me muevo siempre por un tema. Las personas somos libres, ¿no? Y en esta vida creo que las cosas, cuando se hacen por libertad, con voluntad, salen bien. Yo me voy agradecido con la Iglesia. Como te decía hace un ratito, yo he Pero la respuesta no les convence, sí. ¿No le creen? Bueno, yo me voy por cuestiones personales. No me voy renegado, no me voy sancionado, no me voy porque ya... ¿Por una falta grave? No, al contrario. Simplemente porque
quiero dar un paso en este camino que Dios me ha regalado para mis proyectos personales y no quiero implicar a la iglesia, ¿no? Porque te voy a poner un caso, ¿no? Ponte a pensar que algún día pues yo esté de invitado pues en un matrimonio de una familia o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hace el padre Michel en una fiesta? ¿Por qué? ¿Qué hace ahí? No debería estar ahí, ya son las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, implica eso, ¿no? Porque de repente puedo ser titular de un periódico que me vieron borracho, que me vieron... No, bueno. Claro, entonces, yo la verdad que no me gustaría en lo que yo hago. Yo tengo muchos amigos y voy a muchos sitios a donde me invitan. ¿Su renuncia está por el camino correcto? ¿Diría lo mismo de la renuncia del padre Marco Arana? La verdad que no conozco el tema del padre Marco, ¿no? Yo trabajé en Cajamarca, en Santa Cruz, el año 2005-2006. Y ya escuchaba que él estaba... Pero aparentemente él no hizo el trámite que usted está haciendo de esta renuncia a la iglesia. Hace unos cuantos meses yo vi en las noticias a nivel nacional que la iglesia diocesana de Cajamarca, el obispo de Cajamarca, envió un documento a la prensa nacional diciendo que el padre Marco Arana pues ya no pertenecía a la iglesia diocesana de Cajamarca, ¿no? O a la diócesis de Cajamarca, de donde es él. Me imagino que para que la iglesia haya pronunciado un comunicado de esta naturaleza es porque él no ha seguido su conducto regular, ¿no? Porque, a ver, te explico para que todo el mundo lo sepa también. Cuando un sacerdote renuncia al ejercicio sacerdotal, tiene que hablar con el obispo, que es el encargado de la diócesis, ¿no? El obispo le acepta la renuncia y a partir de la renuncia empieza un proceso eclesiástico, así se le llama, para que esa persona que renuncie pueda tener vida ya de laico. O sea, es un proceso que se va a Roma. ¿Y cuánto tiempo tarda ese proceso? Puede tardar 1, 2, 3 años, depende de cómo lo muevas, ¿no? Porque la iglesia también es madre, ¿no? Y la iglesia de repente da la oportunidad a que si alguien se fue por una decisión apurada, no pensada tan bien, entonces pueda regresar, ¿no? Y hay las condiciones. ¿Y usted no descarta ese regreso? Por ahora yo he renunciado. Y no sé lo que pueda pasar mañana más tarde, no sé lo que puede venir mañana, pero yo he renunciado y voy a empezar el proceso. ¿No? Voy a empezar el proceso, me imagino que me pondrán, no sé la palabra, no me van a poner trabas, pero me harán esperar, me dan un poquito que lo piense mejor. De hecho que a ningún obispo le gustaría pues perder un sacerdote, ¿no? Porque se pero pierde... en ese proceso usted podría postularse a eventuales elecciones. No, porque yo ya renuncié a mi ministerio. Yo te vuelvo a repetir, yo no voy a vivir ahora de las misas, ni de las celebraciones. Un sacerdote comete falta cuando hace política estando en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Pero cuando ya no lo está y ya ha hablado su tema con quien tenía que hablarlo, entonces no creo que sea difícil, ¿no? Finalmente, ¿con qué mensaje se va usted de la iglesia? Vuelvo a repetir, yo me voy de la iglesia agradecido. Tengo mucho afecto por sacerdotes, religiosos, religiosas, tengo amigos sacerdotes, es más, te vas a escandalizar, tengo una hermana religiosa, mi hermana, yo soy el mayor de 4 hermanos, la que sí es religiosa, no tengo la culpa porque ella se fue sola, nunca le dije nada yo, pero me voy agradecido porque he trabajado, creo, estos 12 años buscando el bien. Nunca he sido titular de un periódico, de una noticia, de cosas malas, al contrario, siempre han sido cosas positivas. Eso me satisface, me deja contento. ¿Y qué decirle a sus feligreses? Y a mis feligreses, pues... Se quedan tristes, ¿no? Ya no lo van a ver en misas. Agradecerles por el cariño, porque hasta ahora recibo llamadas de gente que me apoya. Agradecerles por el cariño, por la colaboración, porque sin ellos no se puede hacer nada en las parroquias. Los fieles son, diría yo, la parte más importante del trabajo de un sacerdote. Agradecido con ellos y bueno, pues y el afecto, la amistad, el cariño es el de siempre. El padre Michel no ha cambiado, no va a cambiar de personalidad. Yo sigo siendo... ¿Y usted estaría dispuesto a dar consejería, a recibir quizás Bueno, yo por ahora yo voy a estar solo, ¿no? Yo voy a trabajar mis proyectos y algunas personas que tengo amigas, de hecho, que me van a buscar para un consejo, para una palabra de aliento, que al fin y al cabo eso lo puede dar cualquier persona, ¿no? Que hace el bien común. Entonces, de verdad que yo me voy muy satisfecho de lo que he hecho estos 12 años y de repente pidiendo también perdón porque alguna vez me equivoqué, ¿no? De repente tratamos mal a alguien o no hice mi trabajo como que tenía que hacerlo, pero bueno, son cosas que la vida te pasan, ¿no? Así como hay cosas favorables, también hay cosas negativas que uno tiene y lo único que es pensar en que hiciste mal, rectificar y volver a empezar, ¿no?
Pues bien, padre, muchísimas gracias por su presencia en Democracia. Mucha suerte y estamos seguros que lo vamos a ver al frente de alguna tienda política y quedarán ustedes de votar por una propuesta que se viene bien, ¿no? Necesitamos un cambio, aires nuevos, oxigenar la política y es una buena propuesta, padre. Así que ojalá que no niegue ante la tentación, pues, ¿no?, de estos partidos. Esperamos que se incline por la mejor. Gracias por tu buen deseo. Bien, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y ya lo prometido está en estudios el padre Marco Arana y él nos va a contar porque él sí se viene con todo en política. Están en elecciones democráticas, según dice, por primera vez el Frente Amplio está cumpliendo lo que pregona, elecciones democráticas, y él va con el número 2 en su lista. Regresamos después de la pausa con más en Democracia. Bien, y lo prometido es deuda y está con nosotros el padre Marco Arana, que seguramente más de ustedes tiene preguntas por hacerle. Y se acabó también el conflicto en Cajamarca. ¿Cree usted que se acabó? ¿Cómo está? Eso nos va a responder. Pero además las elecciones internas ya se vienen y por primera vez Tierra y Libertad lo hará de manera democrática. Hemos hablado que se necesita una reforma en los partidos. Tierra y Libertad estará dando el ejemplo. Con ello le doy la bienvenida y las buenas noches. Padre, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, Rocío. Un saludo especial a tu teleaudiencia. Bueno, efectivamente estoy recorriendo el país promoviendo el proceso de elecciones primarias abiertas para el 4 de octubre. ¿Realmente serán abiertas? ¿Todos tendrán que participar? ¿No va a existir aquí el billete por lo bajo o los tarjetazos y recomendaciones? Todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran, que tengan simpatías por cualquiera de estas 7 precandidaturas con su DNI, a las 44 mesas que van a haber en Lambayeque, en todas las 4 provincias, van a haber mesas de votación, ¿no? ¿Cuántos candidatos estamos hablando? Estamos hablando de 7 precandidaturas. Todas ellas han sido designadas y escrutinadas antes por el jurado electoral especial nuestro, del Frente Amplio. Está la candidatura del congresista cajamarquino Jorge Rimarachín, la congresista cusqueña Verónica Mendoza, gente joven como Jorge Bacacorso, un profesor universitario de sociología, un abogado derecho humanista como Luis Salgado, una persona con una credibilidad y cariño entre los sectores populares por su desempeño en la música vernacular como Martina Portocarrero, y mi persona, Marco Arana, que soy líder de Tierra y Libertad y que corro en la lista 2 en la cédula, ¿no?, para el 4 de Pero octubre. como líder de Tierra y Libertad, bueno, por lo menos está dando el ejemplo de hacer unas elecciones transparentes y democráticas. ¿Cuán difícil es que se hagan elecciones democráticas en los partidos? En la mayoría de partidos y sobre todo en los tradicionales. Así es, muy complicado. Primero porque no venimos de una cultura democrática en los partidos, sino los partidos son las chacras de los dueños de los partidos, ¿no? Por ejemplo, muy bien dicho, lamentablemente la ley electoral permite incluso que hay algunos candidatos que hasta le pongan su nombre al partido, cuando el partido va a representar a toda una colectividad. Sin embargo, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski le ha puesto a su partido PPK, ¿no? Keiko Fujimori, su símbolo es la K, Ollanta, su símbolo es la O, ¿no? En fin, o sea, seguimos en esa lógica. Encontramos, por ejemplo, que además hay mecanismos poco democráticos dentro. ¿Por qué? Porque no hay una supervisión real de los organismos electorales. De otro lado, se prefiere el acuerdo dentro del partido que llamar a la ciudadanía, sabiendo que la mayor parte de ciudadanos del Perú no están en ningún partido y son los que van a ir a votar. Claro. Entonces, por eso nuestras elecciones son ciudadanas universales abiertas, es decir, todo el que tiene su DNI puede ir a votar, ¿no?, y escoger dentro de estas 7 opciones. Y lo que hemos dicho claramente es que Tierra y Libertad, que es la que hizo el registro, la que inscribió el partido, respetará escrupulosamente los acuerdos. Es decir, si gana cualquiera de los otros miembros de la lista congresal... Si no ganan los favoritos, como se dice Verónica Mendoza... y Marco Arana dice, Marco Arana, no, ningún otro. No, de ninguna manera. Por contrario, lo que hay que hacer es apoyar a quien gane, ¿no? Hay que fortalecer la democracia en el Perú, hay que fortalecer la democracia en los partidos y hay que apoyar a quienes resulten electos del fruto de un proceso electoral, porque es lo que la ciudadanía quiere. Entonces, en realidad, esto es el fin de
del manejo de las cúpulas de los partidos. Esto es el fin del caudillismo, esto es el fin de los dueños de los partidos. Y así queremos transitar y así queremos construir una fuerza política nueva. En todo caso, se está pregonando con el ejemplo, está iniciando bien el camino a las elecciones. Ahora lo que queda es, posteriormente, seguro, ya cuando tengan sus candidatos, el tema del financiamiento. Hay una propuesta de que este sea a través del Estado. ¿Lo ve viable esto? ¿Se aprobará en algún momento? Bueno, estuve el viernes hablando con el presidente del Congreso, con el señor Iberico, ¿no? Y yo le decía, oye, primero, ¿por qué no sacan una buena reforma de partidos políticos? ¿Qué es eso de que ustedes impiden que los partidos rindan cuentas sobre los fondos que les financian, ¿no? Me decía, bueno, es que tú sabes que es difícil, era pero un poco... muchos intereses, pero ¿no? data, ¿no? Y luego le decía, oye, ¿y el financiamiento público? Y me decía, y en eso sí hay acuerdo, probablemente sí salga, pero le decía, ¿va a salir para esta campaña electoral? ¿No? Y me decía, muy difícil porque primero tiene que elaborarse el reglamento y no sabemos si el Ejecutivo va a avanzar con el reglamento, ¿no? Y lo otro que yo le decía, oye, ¿y por qué no se prohíbe además, se ponen topes a los financiamientos, ¿no? De tal manera que evitemos que haya dinero oscuro, no solo de grandes empresas. Recordemos que una ONG vinculada a una empresa minera financió la campaña de 22 congresistas en la última elección. Entonces eso tiene que estar prohibido, porque si no, las empresas consideran que pueden comprar candidatos políticos. Como Odebrecht, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora con... Por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Ajá. En todo caso, los financiamientos de las empresas no es que sean malos, pero deberían tener un límite, es decir, a lo mejor no es más allá del 25% del financiamiento total. Pero siempre cuando eso sea declarado, porque también así es que sea bancarizado. Hay casos de narcotráfico, ¿no? De que, entes oscuros que financian los partidos. Por eso mismo debería ser bancarizado y debería tener un tope, a lo mejor que un tope que no sea mayor de 15.000 soles o 25.000 soles, o sea, exacto, podría que no pueda comprometer después. Así es, que no comprometa luego la acción de los parlamentarios o de los ministros, porque si no terminan siendo puestos para esos intereses. Y de otro lado debería haber, como existe en otros países, la prohibición de pagos de publicidad política en los canales de televisión privados. ¿Por qué? Porque la publicidad televisiva es la más cara que existe a nivel mundial. Y entonces, ¿qué pasa? Si un partido político que es pequeño, que es democrático, que tiene una propuesta de cambio, puede tener los mejores cuadros profesionales, pero a la hora de tener que contratar publicidad, pero en todo no caso, puede. ¿no hay una opción que la franja electoral les pueda brindar más? Esa sería eso es lo que hacen otros países, ¿no? Es decir, el Estado garantiza el acceso igualitario de todos los partidos a una franja electoral. Claro. Pero fuera de esa franja electoral, nadie debería poder comprar publicidad, porque si no, ya lo sabemos, lo que hay es el dinero del narcotráfico, el dinero de las empresas pugnando los partidos por venderse al mejor postor para colocar publicidad y vender la candidatura política, no como si la que fuera de un servidor, sino venden la candidatura política como si fuera una marca de jabones, de cepillos, ¿no? Y no dice, no. La política en realidad es una cosa seria. La política no puede ser el lugar del que tiene más plata o del que tiene más posibilidades de derrotar a los otros y engañar, lograr la adhesión, claro, porque eso el nos ha pobre, llevado el que no a lo que tiene hay. dinero definitivamente no va a llegar a algún cargo importante por en eso estos tiempos. Esa es la percepción de la gente y porque lo ve y lo siente así. Claro, por eso, Rocío, también estamos opuestos, por ejemplo, a 3 cosas que han hecho, ¿no? Una primera es elevar el número de firmas que se necesitan para inscribir un partido político. ¿Por qué? Porque si ya, por ejemplo... pues muchos van a inscribir, ¿no? Claro, la lógica de ellos es, cualquiera puede inscribirse. Yo digo, no cualquiera, ¿verdad? Deberíamos ver los antecedentes penales, judiciales, ¿no? Que son los más importantes. Y segundo, deberíamos ver sus fondos para ver de dónde provienen, digamos, ¿no? Fondos económicos. Pero no, lo que estos señores están haciendo es elevar el número de firmas, cosa que va a ocurrir lo siguiente, que aquel que quiere inscribir un partido político va a tener que tener un aparato inmenso o una gran cantidad de dinero para recoger firmas. Toda la cantidad de firmas. Así es, que luego sean válidas. Y si además, como lo conocemos, hay varios partidos políticos que consiguen firmas regalando cosas, o sea, eso debería estar prohibido, ¿verdad? Lo que va a generar es que haya alianzas, pues, ¿no? Que se agrupen pequeños movimientos y finalmente, pues, logren formar un partido. Claro, eso, por ejemplo, sí podría estimularse, ¿no? Podría estimularse que algunos movimientos regionales se agreguen para formar un partido nacional y darles estímulos. ¿Y eso Tierra y Libertad lo está pensando? Bueno, para nosotros la reforma electoral es un tema clave. Por ejemplo, ya te decía, Rocío,
prohibir la compra de publicidad televisiva por fuera de la franja electoral. 2, la renovación por tercios en el Congreso, porque en el Congreso uno de los problemas que tenemos es que algunos entran para quedarse toda su vida, no tienen ni producción legislativa, vaya uno a saber, entraron por un partido, terminaron en otro partido. Y están los dinosaurios, ¿no? Así es, Qué difícil que es los tránsfugas. sacarlos, Así es, entonces habría que prohibir el tema de los tránsfugas, o sea, si se sale de su partido, ¿puede formar otra bancada? No, no puede formar otra bancada. Que sepa que si hace eso va a haber una sanción. Pero ¿cuán viable ve usted? ¿Qué tantas ganas está poniendo el Congreso a esta reforma? Este Congreso no, este Congreso es un Congreso desacreditado, es un Congreso además cómplice de muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que hay mucha gente que no tiene acceso al agua porque no le instalan los servicios, porque se han contaminado las fuentes de agua, porque, en fin, hay sobreexplotación de recurso hídrico como pasa en Ica. Pero ¿qué pasa? Nosotros presentamos un proyecto de ley el 11 de febrero del 2012 que era protección de cabeceras de cuenca y protección de recursos hídricos y protección del tema del carácter público del acceso a los servicios del agua, como el Papa lo ha dicho reciente en su reciente encíclica. ¿Han discutido ese proyecto de ley? No. La ley de ordenamiento territorial, para saber dónde se hacen qué actividades económicas. Imagínese. Fundamental, ¿verdad? O sea, es como en nuestra casa, ¿verdad? Claro, no sabemos con quiénes limitamos, qué es lo que tenemos, de qué carecemos. Claro, además, por ejemplo, en mi barrio, ¿no? Si al lado está el hospital, al lado no pueden poner una discoteca, porque el hospital tiene que estar en un lugar más tranquilo, ¿no? Para eso es el plan de ordenamiento territorial. Pero estos congresistas, todas las bancadas, con excepción de la bancada del Frente Amplio, todas lo que han hecho es ignorar el debate de la ley de ordenamiento territorial. La ley de muerte civil de los corruptos, ahí está en el Congreso, el proyecto de ley existe. ¿Para qué sirve esta ley? Para que aquellos que han robado nunca más vuelvan a ser elegidos como autoridades. Este Congreso no ha aprobado esa ley, Rocío. O sea, luego vendrán sus partidos políticos y sus candidatos a decirnos, queremos moralizar el país. Esta ley no necesita ajustes porque si bien los candidatos atraviesan procesos, pueden seguir candidateando mientras no hayan sido sentenciados. ¿No sería suficiente que basta con que ya estén llevando procesos a cabo para que no estén dentro de listas? Bueno, en realidad el tema es complejo porque, por un lado, digamos, esta percepción de que hay mucha corrupción nos llevaría a ser sumamente severos para decir, incluso los que están en proceso y no necesariamente sentenciados. Pero ahí podríamos abrir una puerta a un problema que es el hecho de que cualquier persona pueda denunciar a cualquiera para sacarlo de la lista. Caramba, tiene sus aristas, ¿no? Entonces tiene su lado negativo y su lado positivo. Por eso yo preferiría más bien otros mecanismos. Uno, sentencia firme. El que está con sentencia firme nunca más vuelve a ser candidato, ni de la alcaldía, ni de consejero, ni al gobierno regional, menos a congresista, a presidente, ya olvídese. Nosotros creemos que además deberíamos dar una ley para imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Pero ¿qué más pasa? Porque mire, Waldo Ríos está feliz de la vida gobernando. Sí, claro, pero ahí ve la hoja de vida. Claro, ahí lo que está ocurriendo, primero, se está librando por el tema de que no tiene sentencia firme establecida. 2, no nos olvidemos que el Poder Judicial y el Ministerio Público en Ancash han estado corrompidos desde la cabeza y han llegado hasta las más altas esferas, hasta el fiscal de la Nación, ¿no? Y ha habido toda una red de periodistas, como lo ha mostrado la comisión de Mesías Guevara, que además era también una mafia metida en la corrupción, ¿no? Entonces, ahí se dejó como que avance demasiado. Por eso nosotros, ¿qué decimos frente a eso? ¿Dónde estaba la Procuraduría? ¿No? ¿Dónde estaba la Superintendencia? Estaba pintada en la pared. Ahora pero ¿dónde está la población? Porque elegimos, si nos ponen a un burro, lo vamos a elegir. Bueno, ahí lo que hay que ver es cómo damos más información a la ciudadanía. Bueno, porque si ese burro tiene billete y regala y compra votos. Con el perdón de los burros, ¿verdad, Rocío? Porque digamos, son tan burros que no roban, pero estos de aquí tienen la apariencia gris y las costumbres grises para robar. Pero por eso mismo uno dice, por ejemplo, en este caso de Ancash con Waldo Ríos, ¿no? Y la Contraloría, la Superintendencia. Claro, ¿dónde están los entes fiscalizadores? Caramba. Ahora, hay otro problema que nosotros sí queremos abordar cuando seamos gobierno, ¿no? El tema de las OSIs, las Oficinas de Control Interno. En este momento, ¿qué han hecho, no? Para desentenderse del organismo de control nacional de los gastos, le han dado esa atribución a los alcaldes. Entonces, ¿qué hace el alcalde? El alcalde financia con el presupuesto de la municipalidad al órgano de control interno y el alcalde coloca
a un número determinado de Imagínese, miembros de su órgano pues. contralor. Esto sí está, Entonces, pues, nunca echa van a la ley, salir echa la trampa. Ajá, nunca Entonces van hay que a salir cambiar los la informes ley. en contra del Así es. alcalde. En todo caso, rara vez. Entonces lo que hay que hacer es que los órganos de control interno no dependan pues del que va a ser supervisado, tiene que ser autónomo. Entonces hay que devolverles los órganos de control interno a la Contraloría y hay que irse seriamente sobre las responsabilidades del Contralor, porque a mí que no me digan que, por ejemplo, la corrupción ha avanzado, dicen ahora la oposición, pero la corrupción ha aparecido ahora. La corrupción, recordemos, Alan García salió fugando del país 8 años hasta la prescripción, acusado de delitos de corrupción, ¿no? No nos olvidemos que en el país hay graves delitos, acusaciones de graves delitos de corrupción. Fujimori está preso, en parte por eso, es parte de su sentencia. Y de otro lado está Alejandro Toledo con ese tipo de acusaciones. Nos preocupa en ese sentido la candidatura de Pedro Palau Kuczynski. ¿Por qué? Porque si él ganara las elecciones, cosa que yo no creo, ¿qué pasa? Que cuando él termine su periodo, va a estar por encima de los 85 años, lo cual quiere decir que es impune a la ley. O sea, haga lo que haga este señor, no le alcance el brazo de la ley. Echa la ley, echa la trampa, pues ahí estamos, entonces, ¿no? Ahí hay un tema gravísimo, ¿verdad? O sea, por esa razón es que yo creo que la ciudadanía, entre otras razones, no debería darle su voto. ¿Por qué? Porque lo propio de un gobernante debería ser que al terminar su periodo, se somete, ¿verdad?, a lo que llamado juicios de residencia, para ser investigado, ¿no?, de todas sus responsabilidades y no le haya robado al país, no le haya fallado sus promesas electorales. Pero en el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, si la ley dice que sobre los 85 años es inimputable porque es viejito, la verdad es que va a quedar libre de polvo y paja. Entonces eso tenemos que evitar. Hay que mejorar la ley y efectivamente para que no haya un voto irresponsable o manipulado, ¿no? Como tú decías, los burros, ¿no? Ajá, sí, pues sí, Entonces, sí, porque tenemos que tener más ciudadanía, más información, ¿no? Eso hay que darle a la población y por eso los debates públicos, por ejemplo, yo creo que es importante decir, ¿qué piensa hacer la gente sobre la continuidad de la política económica esta que nos ha llevado al frenazo en el que estamos? ¿Se va a continuar con lo mismo o no? Nosotros decimos cambiemos, o sea, está bien la minería. Sería bueno estudiar propuestas a fondo y que los medios de comunicación se comprometan en eso, ¿no? Porque Así eso es lo que falla durante la época electoral. Por ejemplo, en este momento, ¿no? ¿Es importante la minería para el país? Sí, también lo es la pesca, ¿verdad? Somos productores, de los primeros productores del mundo en harina y pescado. Pues también bien, ha tocado un punto la sensible, agroindustria. porque siempre decimos, el padre Marco Arana antiminero. Bien, vamos a ver cuál es su posición respecto a Cañariaco, porque usted acaba de venir de Perú-Min también y vamos a conocer la reflexión que nos trae de Perú-Min, porque él ha escuchado a la gente de Cañariaco exponer allí y queremos su reflexión. Te recuerdo que puedes votar a través de las redes sociales. Con Facebook estamos Facebook /Democracia UCB, a través del Twitter @democracia y con el hashtag democracia a las 7. Y también le preguntaremos, regresando de la pausa, Susel Paredes dijo que es fundamentalista junto a Verónica Mendoza, que nos dice, volvemos. Y la precandidata de Fuerza Social, Susel Paredes, criticó con firmeza a Verónica Mendoza y Marco Arana. Justamente acá lo tenemos presente, el líder del Frente Amplio, dijo por supuesta posición antidemocrática. ¿Es cierto eso? Porque estamos hablando de democracia justamente y de elecciones democráticas. Bueno, en principio hay que actualizar la información. Ella ya declaró que no va a ser precandidata del Frente, entonces ya no corregimos eso, ya la precandidata. Bueno, entonces... en segundo lugar, hay que distinguir ser fundamentalista de ser principista. Yo estoy en contra de todo fundamentalismo, sea religioso, político, económico. Estoy en contra del fundamentalismo neoliberal que piensa que el Estado tiene que desaparecer, que lo único que manda aquí es la ley del más fuerte en el mercado. Estoy en contra de eso. Estoy en contra del fundamentalismo asesino islámico que está matando hasta periodistas, ¿verdad? O estuve siempre en contra del fundamentalismo terrorista del Sendero Luminoso. Estoy en contra de todo porque esto da miedo. Fundamentalistas da miedo. Así es. O sea, el fundamentalismo tiene que ser rechazado. El fundamentalismo religioso o filosófico o político o económico es, en general, todos son perniciosos. Sí creo que es importante, y hay que decirlo, que hay que ser principistas, ¿no? ¿En qué sentido? Uno tiene que sostener
hasta las últimas consecuencias aquello que cree, aquello que afirma. Uno no puede estar con dobles discursos. Uno tiene que ser consecuente con lo que a la gente le dice, aun cuando pierda votos, aun cuando le ataquen. Yo, por mis convicciones ambientalistas, he sufrido prisión, tortura, más de 30 denuncias, pero yo por eso no me voy a acobardar. O sea, yo creo que es muy importante. Conga le dio más fuerza a usted. Bueno, no solo Conga, tía María. Yo acabo de estar con los dirigentes del Valle Tambo en Arequipa. Ya. Y allí cuando veo a los inversores, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Cocachacra, agricultor, ¿no? Un hombre que ha educado, está todavía terminando de educar a sus hijos en la UNSA, en la Universidad de San Agustín, con el fruto de su trabajo decente de la tierra. Entonces, a mí me parece que ese inversor vale tanto como el inversor minero. Y no es que vamos a decir, el que tiene más plata vale que el que menos plata tiene. O sea, no pueden haber formas de discriminación. Y por eso es que cuando hemos ido a la conferencia Perumín, ahora el día viernes, estábamos con el exministro de Economía Luis Carranza, con el exministro de Energía y Minas Jorge Merino, con miembros del equipo técnico del Frente Amplio como José de Chávez y Carlos Monge. Yo les decía, miren, las inversiones son necesarias, son bienvenidas, pero aquellas inversiones que no respetan a la gente, aquellas inversiones que no respetan el derecho a consulta de los pueblos indígenas, aquellas inversiones que corrompen y contaminan, no las queremos. O sea, si las inversiones son no es una férrea oposición como muchos tienen planteado sobre usted, ¿no? No, yo creo que la minería es una actividad económica importante, pero no hay que ponerla donde no debe estar, pues. O sea, por ejemplo, ustedes tienen el tema famoso de Cañariaco. ¿A los representantes de Cañariaco allá en Perumín? Mire, el tema de los yo he acompañado a la comunidad de Cañaris desde hace más de 11 años, que fue la primera vez que tuve contacto con ellos, ¿no? En principio, ¿es una comunidad indígena? Sí. ¿Tiene derecho a la ley de consulta? Sí, al convenio 169 y a la ley de consulta previa, libre e informada. Tercero, ¿tienen derecho a que se respete sus actividades agrícolas y a que éstas no sean amenazadas? Sí. ¿Tienen derecho a mantener, si ellos lo quieren, sus usos, costumbres, su propia administración de justicia rondera y su lengua? Sí. ¿De acuerdo? Si hay una actividad económica que a ellos les ha garantizado eso, ha sido la ganadería, la agricultura, la artesanía, que ha sido olvidada. No nos olvidemos que Cañaris ha sido como la última rueda del coche de las prioridades de inversión de Lambayeque, ¿verdad? Uno va a su carretera y la carretera hasta ahora sigue siendo una desgracia, ¿no? Uno va y mira los índices de educación en la zona de calidad educativa y son pésimos. ¿Pero por qué? ¿Porque la gente no quiere? No, los únicos que se han preocupado, que yo conozca, es una o dos ONGs, ¿verdad?, que han estado invirtiendo allí. Pero una minería responsable, como lo está proponiendo Cañariaco, lo sacaría de la pobreza. No, a ver, veamos por partes. Primero, recordemos que lo que llegó ahí fue una empresa junior, ¿sí? Que fue la empresa canadiense que inicia el proyecto. Esa empresa ya se fue. Esa fue la empresa que prometió el oro y el moro. Candente Cooper. La Candente. Se fue. Entonces, ¿con quién se asumieron los compromisos? ¿La nueva asume los compromisos de la anterior? Habrá que ver. Uno. Dos. No nos olvidemos que Cañaris figura como comunidad indígena y por tanto está en el registro de comunidades indígenas que necesitan derecho a consulta. ¿Se ha hecho derecho a consulta? No se ha hecho. Entonces no se le puede pedir a la gente... Se hizo consulta, pero estaba dividida. Pues, la consulta que hizo la ciudadanía, la comunidad campesina, es una consulta contundentemente mayoritaria en contra del proyecto, pero el gobierno no la reconoció porque era consulta vecinal. Pero tampoco le está reconociendo la ley de consulta en el marco del convenio de la OIT, del convenio 169. Entonces ahí hay un abuso. Y de otro lado está el tema... ¿Las reglas en el tema de Cañariaco o no todavía usted? No, para nada. Por eso no lo ve viable todavía. ¿Por qué? Uno, ¿quién está aprobando el estudio de impacto ambiental? ¿Lo aprueba el Ministerio del Ambiente? No, lo aprueba el Ministerio de Energía y Minas. ¿Quién promueve el proyecto minero? Energía y Minas. Entonces el gato cuida las salchichas. Dos, ¿hemos fortalecido el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental? No, por el contrario, lo están desmantelando. Hay 8 empresas mineras grandes que le están queriendo quitar el fondo, la aportación que el OEFA tiene de las empresas mineras para fiscalizar. Y este año, grave, Rocío, muy grave, están recortando el presupuesto del Ministerio del Ambiente. O sea, tenemos fenómeno del Niño de por medio. Imagínese, tenemos cambio climático, el Perú en tercer país de riesgo. Necesitamos más dinero, irónicamente no y le están recortando, o lo que es peor, Pedro Kuczynski está proponiendo desaparecer el Ministerio del Ambiente. O sea, cuando nos ha costado años de luchas conseguir que se cree un Ministerio del Ambiente, cuando todos los países del mundo
tienen un Ministerio del Ambiente. Y cuando hoy más que nunca lo necesitamos por el cambio climático. Por el cambio climático, por el problema del agua, por el problema de las sequías y las altas temporadas de lluvia que va a haber, por el tema además de la protección de nuestra biodiversidad, ¿verdad? Porque el Perú tiene un potencial económico enorme en su biodiversidad. Lo vemos en Brasil. Ustedes saben, cuando van al mercado de cosmética, por ejemplo, pueden encontrar que una transnacional brasileña hace de la pitahaya, de la maracuyá, de una serie de productos, hasta de coco, ¿verdad? Han desarrollado un conjunto de cremas, perfumes, aceites, ¿verdad? Para el cuidado del cuerpo, que son además caros. El Perú tiene una biodiversidad enorme que ni siquiera termina de ser estudiada. No hemos llegado ni al 20% de nuestros inventarios de biodiversidad. ¿Y cuántos ingresos nos darían, no? ¿Cuánto nos daría? Pero hay un descuido total, un abandono total. Y eso es lo que queremos que cambie. Una reflexión, padre. Ya sabemos que se nos tiene que ir. Un mensaje final a la población lambayecana. Bueno, el día 4 de diciembre en todo el país nosotros tenemos elecciones primarias universales abiertas. Quiere decir que todo ciudadano o ciudadana que tiene su DNI y que quiere un Perú con justicia social, que quiere un Perú verde, con cuidado del derecho al agua, con respeto a las poblaciones, a las comunidades campesinas, a los pueblos indígenas, con apoyo a los pequeños y medianos empresarios, todos aquellos que queremos ese país con futuro, vengan a votar el 4 de octubre en las elecciones primarias abiertas, en las 44 mesas que va a haber en toda la región de Lambayeque, o avisen a sus familiares de otras regiones. El número 2 en la cédula electoral es el número que corresponde a Tierra y Libertad y a la candidatura de Marco Arana por un Perú verde, justo y soberano. Bien, muchísima suerte. Entonces, el 4 de octubre son las elecciones y el número favorito para elegir a Marco Arana es el número 2. No hay otro, lo ha dicho. Y ahora sí, vamos con la respuesta, los resultados ante la pregunta de esta noche. ¿Estás de acuerdo con la renuncia o no de los sacerdotes y obispos a la Iglesia Católica? Vamos con prueba de verificación ciudadana. Bien, y ahí está prueba de verificación ciudadana, la respuesta de la gente a través de su votación, no solamente al teléfono fijo RPM, sino a través de las redes sociales. La pregunta, ¿estás de acuerdo con la renuncia de los sacerdotes y obispos a la Iglesia Católica? La respuesta, vamos a ver, ahí está y dice no. Definitivamente no están de acuerdo y usted durante el programa ha podido escuchar las diversas opiniones de los ciudadanos. Ellos no apoyan la renuncia de obispos y de sacerdotes a la Iglesia Católica, pues afirman que por qué tanto tiempo se tomaron para dedicarlo a la Iglesia, ser célibes, si finalmente van a terminar renunciando a lo que tanto creyeron. Y esa fue la respuesta en prueba de verificación ciudadana. Más claro no pudo estar. Amigos, nos reencontramos el lunes con más en Democracia.